Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual deseo leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, verso 1 en adelante, donde dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que Dios nos llene del conocimiento de esta palabra apocalíptica que hemos leído y nos permita así comprender plenamente todo el programa divino correspondiente a este tiempo final. Nuestro tema para esta ocasión es el varón que pone fin al tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a este libro del Apocalipsis, este ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube y con el arco iris alrededor de su cabeza, el cual trae un librito abierto en su mano, es el que le pone fin al tiempo. ¿Y quién es este ángel que le pone fin al tiempo? Es un poderoso ángel que desciende del cielo, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, el cual apareció en una columna de fuego, pero que en otras ocasiones fue visto en la forma de un hombre, de un ángel de otra dimensión, por algunos profetas como Moisés, como Josué, y también el padre de Sansón, Manoah, vio a este ángel, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en la forma de un hombre, un varón. También Jacob lo había visto y había luchado con él para recibir la bendición de ese ángel, de ese varón, y no soltó a ese varón, a ese ángel de Jehová, hasta que no recibió la bendición de él, la cual vino en la mañana cuando rayaba el alba. Pero toda la noche Jacob había luchado con él y no dejaba ir a ese ángel, hasta que en la mañana cuando rayaba el alba recibió la bendición del ángel de Jehová. El ángel le decía a Jacob: suéltame, que tengo que irme. Pero Jacob le decía: yo no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le decía: suéltame, que raye el alba. Pero Jacob no lo soltaba, porque Jacob quería la bendición de ese ángel, porque ese es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por eso es que cuando el ángel de Jehová le aparecía en la forma de un hombre a diferentes profetas en el Antiguo Testamento,
las personas decían que le había aparecido Jehová, porque es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ahora, este ángel de Jehová o ángel del pacto, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es del cual San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es el creador de los cielos y de la tierra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que era con Dios y era Dios, o sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que era con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó en medio de los seres humanos, y fue conocido el velo de carne por el nombre de Jesús. Pero era Emmanuel, Dios hecho carne, hecho hombre en medio de los seres humanos. Era Dios con nosotros, hecho Dios a imagen y semejanza, con un cuerpo visible en medio de los seres humanos, a la semejanza de los seres humanos. Y ahora encontramos al ángel de Jehová, ángel del pacto, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es llamado el Verbo. Lo encontramos hecho hombre en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y luego que murió, resucitó y ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en el cielo, se sentó en el trono de Dios y ha estado allí haciendo intercesión con su propia sangre por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y porque Jesucristo ha estado en el cielo, en el trono de Dios, haciendo intercesión con su sangre, porque Él es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, del templo celestial, del templo de Dios en el cielo, y así como el sumo sacerdote en medio del pueblo hebreo, comenzando con Moisés y Aarón, tuvieron que llevar a cabo el sacrificio de la expiación y llevar la sangre del sacrificio al lugar santísimo y con su dedo rociar sobre el propiciatorio 7 veces y llevar a cabo así la labor
del día de la expiación en el lugar santísimo, para luego salir el sumo sacerdote y quedar así reconciliado el pueblo hebreo con Dios por ese año. Y luego el próximo año volvía al día 10 del mes séptimo y hacía lo mismo, porque aquellos sacrificios y aquellos animalitos no eran perfectos, por lo tanto tenían que todos los años estar haciendo lo mismo por el pueblo, pero todo eso era tipo y figura de lo que un hombre perfecto, que vendría a ser el Cordero de Dios y también el macho cabrío de la expiación, realizaría. Y Cristo realizó el sacrificio con su propio cuerpo y cumplió el sacrificio del Cordero Pascual, y también cumplió el sacrificio del macho cabrío y todos los demás sacrificios que se efectuaban en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, en Jesucristo tenemos todos los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba durante el año. Y ahora ni el pueblo hebreo ni nosotros necesitamos que se efectúen más sacrificios por el pecado y para la reconciliación de nosotros con Dios, porque ya fue efectuado un sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario somos reconciliados con Dios. Por eso San Pablo decía: reconciliaos hoy con Dios. ¿Y cómo vamos a ser reconciliados con Dios? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios o reino de los cielos. Pero vean, Cristo ha efectuado todo en favor de cada uno de ustedes y de mí también. Y nosotros solamente lo que hacemos es recibirlo, aceptar lo que Él ha hecho, y al creerlo con toda nuestra alma y recibirlo como nuestro Salvador, se hace efectivo en nosotros el sacrificio de Cristo y los beneficios del sacrificio de Cristo. Y así nuestros pecados son quitados y viene el Espíritu de Dios a nosotros y produce en nosotros el nuevo nacimiento, y así nacemos del cielo. Nacemos del cielo y así recibimos el espíritu de adopción, que es ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo teofánico de Jesucristo. El cuerpo teofánico de Jesucristo es ese cuerpo llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Es ese ángel de Jehová o ángel del pacto, ese varón de la sexta dimensión, que le apareció a Moisés y le había aparecido también a Jacob y le apareció a Manoah y a otros profetas de Dios también. Ese es el ángel de Jehová y ese es el cuerpo teofánico de Jesucristo. Y ahora, así como Él tiene un cuerpo teofánico, nos da un cuerpo teofánico al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así nacemos de nuevo y comienza en nosotros la creación, esa nueva creación. Por eso pertenecemos a una nueva creación, ya no más a la creación antigua que vino por medio de Adán, porque esa creación
cayó en el huerto del Edén, y por esa causa es que todos los descendientes de esa antigua creación son mortales. Pero ahora tenemos el cuerpo mortal, corruptible y temporal, porque cuando la persona nace en esta tierra, obtiene un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y también obtiene un espíritu del mundo, no del cielo, no de la sexta dimensión, un espíritu del mundo, o sea, un cuerpo espiritual de otra dimensión, de la quinta dimensión, pero con el nuevo nacimiento obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así obtenemos la imagen de Jesucristo. En esta nueva creación, vean ustedes, somos creados en Cristo Jesús. Él es la cabeza de esa nueva creación. Y todos seremos totalmente a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Primero recibimos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es el espíritu teofánico de la sexta dimensión, y en el día postrero, que es el séptimo milenio, recibiremos el cuerpo físico y eterno, porque en el día postrero, que es el séptimo milenio y es también llamado el día del Señor, la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final, con su mensaje final, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora podemos ver que para este tiempo final, en el cual Cristo nos habla y nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, es el tiempo en que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Cristo dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esta promesa es para ser cumplida en este tiempo final. Y esa gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, que se entrelaza en este tiempo final con la dispensación de la gracia en el día postrero, que es el séptimo milenio. Ahora, conforme al calendario que se usa entre los gentiles, llamado el calendario gregoriano, que se usa en la mayor parte de los países gentiles, nos faltan algunos meses para llegar al 2000, y algunas naciones reclaman que cuando se llegue al 2000, o sea, cuando se llegue al día 1 de enero del año 2000, hemos llegado al primer siglo del próximo milenio, y señalan que el último año de este milenio es el año 1999. Para otros y otras naciones, pues no es así. Para otras naciones comenzará el próximo siglo y el próximo milenio en enero de 2001, del 2001, en enero 1, a la medianoche, cuando termine el año,
y comience el nuevo año. Ahora, ¿por qué unos opinan en una forma y otros opinan en otra forma? Porque unos comienzan a contar el tiempo, por cuanto el calendario gregoriano comienza a contar el tiempo del nacimiento de Cristo hacia acá. Algunos comienzan a contar en 0 y otros comienzan a contar en 1. Y ahí está la diferencia de un año entre los que piensan que comenzará el próximo siglo y próximo milenio, el año 2000, y otros piensan que será en el año 2001. Pero hay otra cosa muy importante, y es que el calendario está atrasado. Y otra cosa, el calendario gregoriano tiene 365 días y cuarto al año, y el calendario profético de Dios usado en Daniel capítulo 12 y otros capítulos, y también en Apocalipsis capítulo 11, consta de 360 días. Por eso podemos ver que estos años mencionados en Apocalipsis capítulo 11, que son nada menos que 1260 días, corresponden a los 3 años y medio de la gran tribulación. Son 42 meses y 42 meses son 3 años y medio. Ahora, nosotros estamos viviendo en los días postreros. ¿Desde cuándo? Desde los días de Jesucristo. Miren como el apóstol San Pablo nos dice que desde aquellos días ya estamos viviendo en los días postreros. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, dice así San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, dice que ha hablado en los postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. También San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14 al 20, dice que lo que ellos recibieron, o sea, el Espíritu Santo el día de Pentecostés, era una promesa de Dios dada para sus hijos, para su pueblo, de la cual habló por medio del profeta Joel, diciendo que Dios dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Para cuándo? Dice San Pedro que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Para los postreros días. Derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona que se arrepentiría de sus pecados, recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo. Y Dios derramaría de su Espíritu sobre esas personas. Y así obtendrían el nuevo nacimiento y obtendrían un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico de la sexta dimensión, llamado también el ángel de la persona, el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, o sea, el ángel guardián para la persona. Y ahora, de esto también habló Cristo cuando dijo, hablando de los creyentes en Él y hablando de los niños, dijo:
que sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. Y ahora podemos ver que no solamente somos un cuerpo de carne, sino que somos carne, espíritu y alma. Así está creado por Dios el ser humano. Es cuerpo, espíritu y alma. Y lo más importante de la persona, lo que en realidad es la persona, es alma viviente. Alma viviente en un cuerpo espiritual de otra dimensión y en un cuerpo físico de esta dimensión. Por eso es que si el ser humano físicamente muere, él sigue viviendo en la dimensión a la cual pertenece su cuerpo espiritual. Y la persona o va a la quinta dimensión o va a la sexta dimensión. El ser humano cuando nace recibe un espíritu de la quinta dimensión. Y si no cree en Cristo como su Salvador y recibe el nuevo nacimiento, recibe el Espíritu de Cristo, cuando muere, pues sigue viviendo, pero en ese espíritu, en ese cuerpo, porque el espíritu es un cuerpo como nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y la persona sigue viviendo en ese cuerpo de otra dimensión, en la dimensión de la cual es ese cuerpo. Por lo tanto, si muere, sin haber recibido a Cristo como su Salvador y lavado sus pecados, la sangre de Cristo va a la quinta dimensión. Y ese es otro mundo donde hay gente. Y ese otro mundo, esa otra dimensión, es llamada también el infierno, donde nadie quiere ir. Pero vean, para no ir a ese lugar, pues se recibe a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu y obtenemos el nuevo nacimiento. Y si muere nuestro cuerpo físico, pues tenemos un cuerpo teofánico, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, y la sexta dimensión es el paraíso. Y vamos a vivir al paraíso, tan simple como eso. Ahora podemos ver que cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, es la que tiene esa responsabilidad delante de Dios, porque es la persona la que luego que termine su vida aquí en la tierra va para una de esas dos dimensiones. Así es que cada persona debe entender estas cosas y debe ser realista y debe tomar sus precauciones y asegurarse de que va a ir después de esta vida terrenal a la sexta dimensión, que es el paraíso, para vivir allí donde hay árboles, hay flores, hay lagos, hay ríos, hay animales, hay aves, hay de todas estas cosas que hay aquí, pero sin los problemas que tenemos acá. Así es que ese lugar es llamado el paraíso, la sexta dimensión, en donde todas las personas en ese cuerpo son jovencitos, como de 18 a 21 años de edad. Y esperan en esa dimensión, ni se cansan, ni tienen que ir a trabajar, ni tienen necesidad de comer, ni tampoco tienen necesidad de dormir. Allí no hay noche y no se cansan, no les da hambre. Por lo tanto, ellos están felices allí, pero ellos van a regresar acá donde estamos nosotros cuando Cristo los resucite en cuerpos eternos. Les dará un cuerpo eterno. Cristo creará un cuerpo eterno para ellos y entonces nos aparecerán en cuerpos eternos, jovencitos, representando de 18 a 21 años de edad. Y ese cuerpo es para toda la eternidad. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y tendremos también un cuerpo igual al cuerpo que ellos tendrán.
será un cuerpo igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado. Entonces veremos a nuestro hermano mayor, nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver lo sencillo que es todo. Ahora nos dice que habrá ángeles interviniendo en todo este programa divino. Vean, cuando el profeta Elías fue llevado de esta tierra, fue llevado por carros de fuego, un carro de fuego, o sea, un platillo volador en términos de los nuestros. Y encontramos que el profeta Eliseo, en una ocasión en la cual estaba rodeado por el ejército de los sirios, su siervo Giesi le decía: mira, mi señor, el ejército enemigo nos ha rodeado, estamos rodeados. Y Eliseo le decía a su siervo: estate tranquilo, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y luego, pasado algunos minutos, volvió Giesi y miró y vio los ejércitos enemigos rodeando de más cerca la casa del profeta Eliseo, porque se lo querían llevar preso para Siria, porque Eliseo era la persona que le revelaba al rey de Israel todo lo que el rey de Siria trataba con sus generales allá en Siria, cuando preparaban un ataque en contra del pueblo hebreo. El profeta Eliseo lo veía en sus visiones y se lo decía al rey de Israel. Y cuando venían los sirios con la emboscada, no lograban ningún efecto, porque ya el pueblo hebreo y el ejército del rey estaba preparado y la derrota era para los sirios. Y el rey pensó que alguno de sus oficiales era un espía y le pasaba la información al rey de Israel. Pero uno de los oficiales del rey de Siria le dijo: no es así, todos aquí somos fieles a ti. Lo que sucede es que en Israel hay un profeta, el cual todo lo que tratamos aquí, él lo ve y se lo cuenta al rey de Israel, y entonces el rey sabe lo que vamos nosotros a hacer. Y cuando preparamos todo y efectuamos la misión de ir en contra del pueblo hebreo, ya ellos están preparados y no logramos el objetivo. Y entonces el rey mandó buscar al profeta Eliseo, porque ese era el hombre que daba a conocer todo lo que el rey de Siria iba a hacer en contra del pueblo hebreo. De seguro le iba a ofrecer una buena posición en Siria, o lo iba a matar si no aceptaba lo que el rey le iba a ofrecer. Ahora, esa fue la situación por la cual fueron a buscar a Eliseo y rodearon su casa. Luego Giesi volvió y le dice a Eliseo: mira, estamos rodeados. Y Eliseo le dice: mira, Giesi, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y Eliseo oró a Dios y dijo: oh Jehová, abre los ojos a mi siervo para que él vea. Y le fueron abiertos los ojos espirituales y pudo ver en otra dimensión, pudo ver en la sexta dimensión, la dimensión donde los profetas ven y reciben las revelaciones divinas. Y cuando le fueron abiertos sus ojos, pudo ver en los montes llenos de carros de fuego. Carros de fuego estaban en todos los montes
allí para proteger a Eliseo. Porque cuando Dios envía un profeta a la tierra para una edad o para una dispensación, envía ángeles que lo protegen y él es dirigido desde otra dimensión. Por eso es que ustedes encuentran que los ángeles de Dios y algunas veces arcángeles de Dios le aparecieron a los profetas de Dios. Profetas como Abraham, Isaac, Jacob, José y también Moisés y el profeta Elías y el profeta Eliseo y todos estos grandes profetas. También Jesús, los apóstoles, los ángeles y mensajeros, a todas estas personas enviadas por Dios a la tierra con un ministerio de parte de Dios, le aparecieron ángeles de Dios, porque los profetas de Dios, los mensajeros de Dios son guiados y cuidados por los ángeles de Dios desde otra dimensión. Y esos ángeles que aparecen a Eliseo y los que se llevaron al profeta Elías, para nuestro tiempo se les llama platillos voladores. Y ahora, en la actualidad, están apareciendo muchos platillos voladores en toda la América Latina y el Caribe. Es que Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos en la América Latina y el Caribe. Y ahora, un profeta, ¿qué es? Es un hombre con las dos conciencias juntas y por lo tanto puede vivir en esta tierra y sin embargo también estar viviendo otra dimensión, porque puede escuchar de parte de Dios desde otra dimensión y también ver lo que Dios le quiere mostrar. Y por eso es que le han aparecido a estos profetas de Dios ángeles y en algunas ocasiones arcángeles también. Los arcángeles Gabriel y Miguel, para que lo entiendan en palabras más sencillas, son dos hombres, pero de otra dimensión. Dos hombres con cuerpos de otra dimensión. Y ellos son los principales arcángeles de Dios. Uno está a su derecha y el otro a su izquierda. Para el nacimiento de Juan el Bautista y para el nacimiento de Jesús, Dios envió a su arcángel Gabriel para dar la buena noticia aquí en la tierra de el nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento que vino por medio de el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Y también para el nacimiento de Jesús vino el arcángel Gabriel y le dio la buena noticia a la Virgen María diciéndole que iba a tener un hijo y que sería hijo de Dios ese niño, y que Dios le daría el trono de David su padre y se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre. Ahora vean la misión de los ángeles y de los arcángeles de Dios en la tierra. Son comisionados por Dios para llevar a cabo labores en medio de los seres humanos. Y ahora cuando vemos que en la actualidad están apareciendo tantos en la América Latina y el Caribe, es que están comisionados para una labor muy importante, porque este es el tiempo en donde Dios dijo, en donde Cristo dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Y por consiguiente, para este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, hay tantos escogidos de Dios, hijos e hijas de Dios, que aún los ángeles de la sexta dimensión están cuidando a todos los escogidos de Dios y están protegiendo la América Latina y el Caribe. Y para este tiempo final, Cristo ha dicho que Él enviará su ángel para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 16.
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo es el que dice que envía su ángel. Este mismo ángel que envió a Juan el apóstol para darle esta revelación apocalíptica de Jesucristo es el que envía a su iglesia en este tiempo final. Cuando lo envió a Juan el apóstol, lo envió en espíritu, porque eso fue cerca de 2000 años atrás que Juan recibió la revelación del Apocalipsis, o sea, en la década del 90, en la isla de Pasmos. Este ángel del Señor Jesucristo enviado a Juan el apóstol es un profeta. Es el profeta de la dispensación del reino, el cual para ese tiempo fue enviado por Dios, por Jesucristo a Juan, para darle la revelación apocalíptica. Y por cuanto es un profeta y dispensacional, vean ustedes, ministró antes de venir a la tierra en carne humana. Encontramos que hay solamente 2 personas de los cuales la Biblia habla que han ministrado antes de estar en la tierra en carne humana. El primero es nuestro amado Señor Jesucristo y el segundo es el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, este ángel del Señor Jesucristo es enviado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en carne humana, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así, abrir a la iglesia de Jesucristo estos misterios apocalípticos correspondientes a este tiempo final, los cuales, al ser abiertos, son vistos en forma sencilla, sin complicaciones, sino claramente, llanamente, son expuestos y son entendidos. Ahora, vean cómo Cristo en Apocalipsis capítulo 4 nos dice, con esa voz de trompeta, aquí dice, Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta es la voz de Cristo. Es Cristo hablando y pidiéndole a sus hijos que suban. Hay que subir a una edad donde Cristo estará hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa es la edad de la piedra angular, donde Cristo estará en Espíritu Santo, dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo nos dará a conocer todas estas cosas? Apocalipsis 22, verso 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que la promesa de Cristo de darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, la cumple a través de su ángel mensajero, porque
Él envía su ángel mensajero, su profeta final, para la dispensación del reino. Y en ese profeta Cristo estará manifestado en Espíritu Santo, hablándonos a través de ese profeta todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la trompeta final, o gran voz trompeta, hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1 también nos habla de la gran voz de trompeta y nos dice el apóstol San Juan de la siguiente manera. Dice capítulo 1 verso 10 al 11 de Apocalipsis: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Delante de Dios, un día para los seres humanos es 1000 años, es un milenio. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 y verso 4. Ahí nos dicen tanto Moisés como San Pedro que un día delante del Señor es como 1000 años. Vamos a ver. Segunda de Pedro capítulo 13 verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Ven? Es algo que no puede ser ignorado, porque el que lo ignore nunca podrá saber qué son los días postreros. Ahora, continuando, dice que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso es que San Pedro podía decir el día de Pentecostés que Dios había prometido derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne en los postreros días, y ya estaba derramando de su Espíritu Santo el día de Pentecostés, y han transcurrido alrededor de 2000 años del día de Pentecostés hacia acá. Y San Pablo podía decir que Dios habló por medio de su Hijo, por medio de Jesús, en los postreros días, y han transcurrido cerca de 2000 años, y todavía esa es la verdad. Dios habló por medio de Jesús, perdón, por medio de Jesús en los postreros días. Y ahora, ¿qué son en sí entonces los postreros días? Así como para nosotros los postreros días de la semana literal son el jueves, que es el quinto día, el viernes, que es el sexto día, y el sábado, que es el séptimo día. Una semana delante de Dios, vean ustedes, son para los seres humanos 7 milenios, o sea, 7000 años. Y los 3 días postreros de una semana delante de Dios para los seres humanos son los 3 milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Ven que no hay ninguna contradicción en lo que dice San Pablo y San Pedro de que aquellos eran los días postreros. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Tercer milenio de los 3 milenios postreros. Séptimo milenio de los 7 días delante de Dios. 7 días delante de Dios son 7 milenios para los seres humanos. De Adán hacia acá, vean ustedes, han transcurrido ya 6000 años y estamos entrando al séptimo milenio, al año 7000. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, y si no, vean, para algunas naciones entraremos el año que viene a las 12:01 de la noche del 20
del 31 de diciembre al 1 de enero. O sea que al final del 99 y comienzo del 2000, para algunas naciones, entraremos al siglo XXI y por consiguiente al séptimo milenio de Adán hacia acá o tercer milenio de Cristo hacia acá. Para otros y otras naciones será en enero 1 del año 2001 que entraremos al próximo milenio y al próximo siglo, pero no hay ningún problema. Y aún en las tres formas, falta tan poquito, en las dos formas donde todavía se presenta que no ha comenzado el siglo XXI y por consiguiente no ha comenzado el próximo milenio, pues falta tan poquito que está a la vuelta de la esquina el próximo milenio y el próximo siglo. Pero si Dios toma la cuenta de Adán hacia acá conforme al calendario profético de 360 días, pues ya hace tiempo estamos en el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Estamos ya hace tiempo en el siglo XXI y en el próximo milenio. Pero eso no es ningún problema. Ahora, Cristo, hablando del día postrero, que es el séptimo milenio o milenio final de los 7 milenios para los seres humanos, no es que después no va a haber más milenios, sino que se cumple un programa divino. Ahora, Cristo, hablando del día postrero delante de Dios en San Juan capítulo 6, dice en el verso 39 y verso 40, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ven? Cristo también habló del día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y si ustedes continúan leyendo ese capítulo 6 de San Juan, encontrarán 2 versos más donde Cristo dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero delante de Dios para los seres humanos es el milenio postrero. Y ahora no sabemos en qué año del milenio postrero, del séptimo milenio, Cristo resucitará a los que ya han partido. Y luego que sean resucitados, ellos aparecerán a los creyentes en Cristo que estarán viviendo en la tierra y que han nacido de nuevo. Y cuando los veamos, nosotros seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo. Vean que es para el día postrero, que es el milenio postrero, que Cristo ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y también ha prometido la gran voz de trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos. Y el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, con esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Y ahora, la gran voz de trompeta hemos visto que es el mensaje del Evangelio del Reino, porque la trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Cristo. Y la voz de Cristo revelando las cosas que deben suceder pronto, la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, a través de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea que por medio de su ángel mensajero, la trompeta final o gran voz de trompeta le revela a la iglesia de Jesucristo todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final.
en Apocalipsis, donde estábamos leyendo acerca de lo que Juan dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso es el capítulo 1, verso 10 al 11 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya vimos lo que es el día del Señor. Es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo hablándole a su iglesia en el día posterior, en el séptimo milenio, por medio de su ángel mensajero, y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino a través del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un profeta dispensacional. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional, y lo envía con un mensaje dispensacional, con el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino. Mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por eso es tan importante en este tiempo final estar atentos, escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así estar al tanto de las cosas que Jesucristo está hablando a su iglesia en este tiempo final por medio de su ángel mensajero. Y el varón que pone fin al tiempo en Apocalipsis capítulo 10, que levanta su mano al cielo y jura por el que vive para siempre, que creó el cielo y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Ese ángel fuerte es Cristo, nuestro Salvador. Y Él, por medio de su ángel mensajero, en este tiempo final, estará manifestándose y dándonos a conocer todos estos misterios, y estará dándonos a conocer cuando el tiempo terminará, cuando la plenitud de los gentiles entre, que es la plenitud de los creyentes en Cristo entrando al cuerpo místico de Cristo y completándose así la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando se complete la iglesia de Jesucristo, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, y entonces reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, dice San Pablo en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante. Y vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro. Esta referencia que hace aquí San Pablo, él toma de Isaías capítulo 59, versos 17 al 21, esa profecía. Y acá nos habla de esa profecía con más luz. Dice, capítulo 11, verso 25 de Romanos, de la carta de San Pablo a los romanos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud
de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último hijo e hija de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Y se haya completado así la iglesia de Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí podemos ver que la ceguedad espiritual del pueblo hebreo en cuanto a la primera venida de Cristo, lo cual ellos no comprendieron, pues se cumplió la venida del Mesías, la venida del Rey de Israel en medio de ellos, y no lo creyeron, lo rechazaron y pidieron su muerte. Pero todo eso sucedió para beneficio de todos los hijos y de Dios que estarían entre los gentiles y recibirían a Cristo como su Salvador y lavarían sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo, y recibirían el Espíritu de Cristo y obtendrían el nuevo nacimiento, y así entrarían al reino de Dios. Pero también de entre los hebreos entrarían también miles o millones de hebreos a la dispensación de la gracia, creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Y recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo comenzó el día de Pentecostés con hebreos. Los primeros que recibieron el Espíritu Santo fueron hebreos. Y así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo como nación no ha creído en nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando vino 2000 años atrás, lo rechazó. Ahora podemos ver que todo obra para bien, todo ha obrado para bien. Dios tenía un programa y eso es lo que se ha estado llevando a cabo. Pero Dios, cuando termine de completar a su iglesia, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios a la iglesia de Jesucristo, entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, resucitará a los muertos en Cristo, nos transformará a nosotros los que vivimos, y entonces se abrirá la puerta para los hebreos, pero se cerrará para los gentiles. Y comenzarán a entrar los hebreos. Y hay 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, que entrarán. Esos son los escogidos de entre los hebreos, que serán llamados y juntados en este tiempo final por la gran voz de trompeta del evangelio del reino, en donde Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el varón que pone fin al tiempo, estará hablándole también al pueblo hebreo por medio de su ángel mensajero, con ese mensaje del evangelio del reino, y estará abriéndole las escrituras y abriéndoles el entendimiento, y así el Espíritu de Dios despertará al pueblo hebreo en este tiempo final, y así el Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo. ¿Recuerdan lo que le fue mostrado al profeta Ezequiel en el capítulo 37, donde mostró un campo lleno de huesos secos, y le dijo al profeta: esta es la casa de Israel? Y ahora encontramos que hubo unas cuantas etapas para la restauración de Israel, cada hueso juntándose a su hueso, luego echando tendones, nervios, y después echando carne y piel, y así por el estilo. Pero después hubo una etapa, y era la de recibir el Espíritu. Era un ejército en pie, un ejército pero sin vida. ¿Por qué? Porque les faltaba el Espíritu. Y el Espíritu
Es el Espíritu de Dios regresando al pueblo hebreo para tratar con el pueblo hebreo y cumplir la segunda parte de la semana 70 de la profecía de Daniel, en donde Dios se tornará de entre los gentiles a los hebreos y comenzará la semana número 70, donde Dios les confirmará el pacto, el nuevo pacto del cual Dios le habló. Y comenzará para los gentiles la gran tribulación. Y por esa etapa pasará también el pueblo hebreo. Esa etapa es llamada la apertura de Jacob. Y ahora podemos ver lo que Dios tiene para el pueblo hebreo. Pronto veremos que ellos van a creer, pero será cuando se complete la iglesia del Señor Jesucristo, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios de la iglesia de Jesucristo. Y en este tiempo Dios está llamando y juntando a sus escogidos en la América Latina y el Caribe, porque Dios tiene muchos escogidos, muchos hijos e hijas en la América Latina y el Caribe. Y por eso nos habla en este tiempo final, nos abre las Escrituras y nos abre el entendimiento, nos abre el corazón y nos llega dentro del corazón con su palabra y nos muestra todas las cosas en forma tan sencilla que hasta los niños las entienden. Y entonces, desde lo profundo de nuestra alma surge el clamor: esto era lo que yo estaba esperando. Esto sí, que yo lo entiendo. Y así va entendiendo. Algunos entienden más rápidamente que otros, pero todos van entendiendo. Y lo que no entiendes ahora, a medida que vas escuchando, lo entenderás después. Y le darás gracias a Dios por haberte abierto el corazón y el entendimiento para entender todas estas cosas que deben suceder pronto. Para lo cual Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Nuestro tema es el varón que pone fin al tiempo. Ese varón es el Señor Jesucristo, descendiendo del cielo en Apocalipsis capítulo 10, y Cristo viniendo en el día postrero en ese Espíritu Santo se manifiesta por medio de su ángel mensajero en el día postrero y nos muestra todas estas cosas que deben suceder pronto. O sea que nos tendrá bien informado de todas las cosas que estarán pasando en este tiempo final. Ese será el medio de información que Cristo tendrá para darnos toda información del cielo, de todas las cosas que están sucediendo en el programa divino. Y así estar preparados para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todavía el tiempo no ha terminado, porque Cristo todavía no ha salido del trono de intercesión. Pero cuando salga, ya nos comunicará por medio de su ángel mensajero que el tiempo ya terminó. Y ya no habrá más oportunidad para las personas de decir: yo quiero recibir a Cristo como su Salvador. Ya la puerta estará cerrada. Y el que esté sucio ya no podrá ser limpiado con la sangre de Cristo, porque ya él habrá salido del trono de intercesión en el cielo y no habrá sangre allá en el trono de intercesión. Y tendrá que atenerse a los juicios divinos de la gran tribulación, porque no hay otra forma, porque ya no habrá sangre para ser limpiado de sus pecados. Ahora podemos ver que para los escogidos que estarán viviendo en la tierra habrá sangre. Antes
de Cristo salir del trono de intercesión. Y los escogidos entran por la puerta que es Cristo, lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu. Y todo eso sucede antes de que Él salga del trono de intercesión. Por lo tanto, los escogidos, los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, no van a tener ningún problema. Pero Él nos apura en este tiempo, porque ya pronto Cristo tiene que salir del trono de intercesión. Y por eso el mensaje llega por toda la América Latina y el Caribe, llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, y siendo colocados en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo, siendo colocados en la etapa más gloriosa, la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia de Jesucristo, para lo cual envía su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora el varón que pone fin al tiempo es Cristo, el ángel del pacto, y Él se manifestará por medio de su ángel mensajero y nos hablará, nos estará hablando en este tiempo final. Y cuando termina el tiempo de intercesión en el cielo, Él también lo dará a conocer por medio de su ángel mensajero. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. El varón que pone fin al tiempo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, amables amigos y hermanos presentes y también radioyentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el cuerpo místico de Cristo. Pronto entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados con Cristo al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para darles teléfonos y direcciones a los cuales ustedes podrán comunicarse para pedir completamente gratis literatura con conferencias similares a esta, para obtener mayor conocimiento de todo el programa divino y estar preparados para ser transformados en este tiempo final. También hay conferencias grabadas en videos, las cuales le podrán llevar a sus hogares para que las vean ustedes con sus familias. Dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con ustedes para que les dé esta información. Tengan lápiz y papel listo, amables radio oyentes, para que tomen estos teléfonos y direcciones. Con ustedes el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón.